Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a dar inicio a la grabación del club de lectura de hoy, donde vamos a leer el libro 2, El joven y su desesperación, el capítulo 29. Entonces vamos a iniciar con una oración. Les invito a que cerremos los micrófonos y vamos a dar inicio el día de hoy. Amado Señor Jesús, gracias por permitirnos estar en este momento compartiendo, Señor, de la lectura de la historia que tú, Señor, le permitiste vivir al profeta, Señor. Lo que él, Señor Jesús, tuvo que vivir, las historias, su experiencia, los relatos, Señor Jesús, de otras personas que conocieron esa experiencia y todo lo que tú, Señor, pusiste a su alrededor para que fuera el hombre que fue, Señor. En el tiempo, Señor, en que nos ha tocado, Señor, vivir, conocer, Señor, al mensajero a profundidad y nos da, Señor Jesús, la alegría, Señor, o la satisfacción de saber que como hombre Él fue igual que nosotros, pero tú, Señor, tuviste la confianza en Él, Señor, por ser un hombre humilde, Señor, y por tener, Señor, esa gran convicción, Señor, en tu palabra, y poder, Señor, quedarse, Señor, con lo que tú le decías, Señor, y actuar conforme a tus palabras. Te rogamos, bendícenos, inspíranos y abre, Señor, nuestro entendimiento, y de esta manera que podamos continuar, Señor Jesús, voceando, Señor, y escuchando tu palabra en todo momento. En un nombre santo y glorioso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Okay. Listo. Tenemos la pantalla compartida. Bueno, como siempre, si alguien quiere comenzar a leer, puede levantar la mano. Yo empiezo a leer. ¿Tú empiezas leyendo? Sí, yo empiezo a leer por si Debbie ahorita me toca salir corriendo, entonces ya siguen leyendo aquí. Listo. Listo. Bueno. Dice, capítulo 29, la señal en su mano, 1946. Después que William Branham le relató a su esposa tocante a la comisión del ángel, él inmediatamente visitó a su pastor anterior, el Dr. Roy Davis, ahora era obispo sobre todas las iglesias misioneras bautistas, en aquella sección de Indiana. Aunque Bill y el Dr. Davis habían desahogado algunos desacuerdos en el pasado, Bill seguía respetando la opinión del mayor y lo consideraba como su supervisor, y ahora más que en cualquier otro tiempo de su vida. Bill necesitaba algún buen consejo. El ángel le había pintado un cuadro fantástico de un ministerio mundial, pero no le había dado un indicio para dónde debería comenzar o en qué dirección debería viajar. Tal vez el Señor quería que comenzara dentro de la estructura de la iglesia misionera bautista. Si así era, entonces el Dr. Davis podría ayudarle a ponerse en marcha. Sentado en el cuarto de estudio del obispo, Bill describió su angustia y depresión anterior relacionada con el pensamiento de que el diablo podría estar influenciando su vida. Él narró de cómo el día anterior un árbol de arce había parecido desprenderse sobre él. Y cómo es que él se había resuelto a entrar en los bosques y nunca salir hasta que Dios se encontrara con él y lo liberara de su agonía. Él le relató al Dr. Davis respecto a la bola de fuego que giraba en la cueva y el ángel que apareció a la vista. Él describió el aspecto del ángel y luego comenzó a compartir lo que le dijo el ángel, cómo es que él oraría por reyes y gobernantes y cómo es que la gente vendría a él de todo el mundo en busca de consejo. Al llegar a este punto, el Dr. Davis interrumpió y le dio bruscamente su edicto. Bill, ¿qué cenaste anoche? Obviamente que tuviste una pesadilla. Bill se sintió aplastado. Dr. Davis, no valoro eso en lo absoluto. El hombre mayor alzó el brazo y dejó de lado el comentario. Oh, vete a casa y olvídate de eso, Billy. Es tan solo otra de esas alucinaciones que ves. Tienes una imaginación demasiado activa. Dr. Davis, usted podría decirme que me olvide de eso, pero Dios ha anclado algo muy dentro de mi corazón. Y si usted no desea apoyarme, existen otros allá afuera que lo harán. Tengo la obligación con Dios de ir y predicar al mundo.
Viendo cuán serio parecía estar tomando su relato concerniente a una visitación angelical, gracias, a una visitación angelical, este joven, el doctor Davis, trató de razonar con él. Dime, ¿me quieres decir que vas a ir alrededor? A ver, con eso. ¿No? Que vas a ir alrededor del mundo y ganar millares para Cristo. Es que creo que hasta aquí me llegó la lectura. A ver, dice, y ganar millares para Cristo, tú con tu séptimo grado de educación, eso es lo que él me dijo y eso es lo que creo. ¿Cómo vas a hacerlo? No sé. Yo estaba esperando que tuviera algunas sugerencias útiles. El doctor Davis se rió entre dientes. Mi sugerencia es que te vayas a casa y te duermas una larga siesta. Tal vez estés más consciente de la realidad cuando despiertes. ¿Realmente crees que podrías enfrentarte con un mundo educado con semejante teología de sanidad divina? No es mi sanidad divina, contestó Bill. Es la promesa de Dios. Espérame con eso. Él es aquel que me dio esta comisión. El doctor Davis no estaba impresionado. ¿Realmente crees que la gente te creerá? Eso no me corresponde a mí, dijo Bill impávido. A mí me corresponde quedarme fiel a esa palabra. Ahí está, ahí lo dijo. Listo. Listo. Bueno, no sé si Angelina quiera levantar la mano y continuar la lectura, o si no, continúo yo. ¿Puedo leer? Listo, listo. Perfecto. Billy, si tú predicas semejante cosa como esa, les estarás predicando a los postes que sostienen el techo de tu iglesia. Entonces les estaré predicando la palabra de Dios a los postes, porque Dios puede levantar de esos postes hijos a Abraham. Si Dios me está enviando, va a haber alguien allá que lo recibirá. Bill abandonó la casa del doctor Davis todavía determinado y comprometido a seguir la comisión del ángel a pesar de las consecuencias o dificultades. No obstante, la burla del obispo había dejado una pequeña astilla de duda en su corazón que lo enconó y lo asaltó durante el resto de la semana. Después de todo, parecía como un sueño absurdo. ¿Cómo podía él, humilde Bill Branham, llevar un don de sanidad divina a las personas del mundo? Mirando a eso de manera lógica, parecía poco probable. El viernes por la tarde, Bill se fue a pie a la farmacia Masons sobre la calle Spring a cobrar en efectivo su cheque de pago de sueldo semanal de $28 y a comprar algunos biberones infantiles y mamilas a fin de que Rebecca, de 6 semanas de nacida, pudiera comenzar a tomarse su té de Nevada. Bill acababa de salir de trabajar y todavía estaba vestido con su uniforme del departamento de casa. Mientras se acercaba al establecimiento, un autobús de Louisville se detuvo en la esquina a bajar sus pasajeros. La mayoría de las personas se apearon del autobús con diligencia y se alejaron rápidamente, pero un hombre no lo hizo. Este hombre puso en el suelo su maleta en la acera y recogió con la mirada sus alrededores. En la acera y recorrió con la mirada sus alrededores, como si estuviera desconcertado de estar allí. Cuando su vista alcanzó a Bill, el hombre miró fijamente con la expresión más extraña en su rostro. Al entrar en la farmacia Masons a realizar sus compras, Bill
se olvidó por completo del hombre peculiar en el exterior. Cuando salió de vuelta, vio que el hombre había levantado su maleta y se dirigía hacia la farmacia. El hombre vio a Bill otra vez y se detuvo, mirando fijamente a Bill con la misma mirada desconcertada en su rostro. Por un momento, Bill supuso que el hombre quería robarlo. Entonces Bill comprendió que era ridículo, ya que era de día en una intersección concurrida y Bill estaba portando un arma en su cinturón a plena vista. Bill volteó para encaminarse por la calle. Momentáneamente sintió que una mano le tocó el hombro. Dándose la media vuelta, descubrió que era el enigmático desconocido. Disculpe, dijo el hombre, ¿es usted un oficial? Soy un oficial de conservación, respondió Bill. Trabajo para el Departamento de Caza del Estado de Indiana. El hombre hablaba vacilantemente, como si estuviera poco seguro de sí mismo. Estoy mirando para encontrar a una cierta persona. Tal vez usted pudiera ayudarme. ¿Está usted, conoce bien por aquí? Aquí he vivido prácticamente toda mi vida, dijo Bill. ¿A quién está tratando de localizar? Ahora el rostro del hombre tomaba otra vez esa extraña mirada de desconcierto. No estoy muy seguro. Usted podría pensar que estoy loco, pero permítame contarle mi historia. Yo vivo en Paducah, no sé, Kentucky, como a 200 millas, 322 kilómetros río abajo de aquí. Como por 2 años, mi salud se ha estado deteriorando. Más temprano esta mañana tuve un sueño donde veía a un ángel grande y brillante que descendía del cielo y me dijo que fuera a Jeffersonville, Indiana, y le pidiera a alguien con el nombre de Branham que orara por mí. ¿Conoce usted a alguien por aquí con el nombre de Branham? El corazón de Bill latía tan violentamente, con excitación, que se sentía como si se fuera a saltar de su pecho. Él dijo, mi madre administra una casa de huéspedes aquí a la vuelta de la esquina. El nombre de ella es Branham. Oh, ella es Branham. ¿Ese sería también el nombre de usted? Hermano, dijo Bill, poniendo el brazo alrededor del hombro del desconocido. Más temprano esta mañana yo estaba de pie en una cueva cuando una gran luz entró destellando y un ángel me dijo que fuera a orar por los enfermos. El hombre se colapsó y lloró. Bill se quitó el sombrero y juntos se pusieron de rodillas en la esquina de la calle y le pidió a Dios que le devolviera al hombre su sanidad. Cuando Bill terminó de orar y abrió los ojos, él vio que los peatones se habían detenido. Los hombres estaban parados con sus sombreros quitados en respeto, y las mujeres estaban evitando que sus hijos corrieran por ahí. Bill se sentía como que la aguja de Dios acababa de picar su piel y había sacado definitivamente aquella pequeña astilla de duda para siempre. Ahora él estaba seguro de Dios, lo estaba enviando. Y si Dios lo estaba enviando, Dios pondría un medio para que él fuera. Puedes continuar. ¿Puedo continuar? Sí, así es. Todo es posible. Cristo está aquí. Espera, creo que te faltó una porción donde dice cuando él entró a la iglesia aquí el domingo. 181.
Ay, sí, pensé que había terminado. Dios pondría un medio para que él fuera, ¿no? Ujú. Ahora sí. Cuando Bill entró a la iglesia aquel domingo, la primera cosa que escuchó fue un himno nuevo que estaba entonando su congregación. Le agradó lo que escuchaba. Ese estaba destinado a ser su tema musical. El ritmo seguía a una sencilla pero hermosa pauta. Mientras Bill escuchaba a la gente repitiendo el coro con muchas variaciones, él sintió la presencia del ángel del Señor acercarse, como si al ángel también le agradara este himno. Solo creed, todo es posible, solo creed. Cristo está aquí, Cristo está aquí. Todo es posible, Cristo está aquí. Creo, Señor, todo es posible, creo, Señor. Aquel domingo, Bill se presentó ante su congregación y sin una pizca de duda en su mente, valientemente compartió todo lo que el ángel le había dicho. Él dijo: habrá millares de personas que vendrán de toda la nación. Ellos les dejarán fuera a ustedes. Ustedes no encontrarán un asiento a menos que sean sinceros con Dios y lleguen temprano. Su congregación le creyó, incluyendo a un hombre llamado Charlie McDowell. El lunes en el trabajo, Charlie se quemó los ojos por el relámpago mientras soldaba. Su doctor le aseguró que la ceguera sería temporal, durándole únicamente de 8 a 10 días. Pero Charlie llamó a Bill que viniera a orar por él de todas maneras. A la mañana siguiente, Charlie vio lo suficiente para regresar a trabajar. Su jefe, el señor Morgan, sorprendido de ver a Charlie de vuelta en su trabajo tan pronto, lo interrogó al respecto. Charlie explicó que Jesús había contestado la oración de su pastor. El señor Morgan dijo: me pregunto si las oraciones de tu pastor podrían obrar en mi esposa. Ella está aquí en el Hospital Bautista muriéndose con cáncer. Charlie contestó: yo no sé. ¿Por qué no la traes a la iglesia el miércoles por la noche y lo averiguas? La esposa de Morgan, Margie, una enfermera certificada durante 21 años, había estado muriéndose de cáncer por muchos meses. Ella había sufrido a través de múltiples tratamientos de rayos X, pero todo en vano. Los doctores le practicaron cirugía exploratoria y encontraron cáncer desfigurándole el cuerpo de los senos hacia abajo. El cáncer era tan severo que se había envuelto alrededor de su conducto intestinal, como las raíces de un árbol alrededor de un tubo de albañal, cubriendo por completo la espalda. Los doctores dieron el único pronóstico que podían. No había esperanza para ella en absoluto. En el culto del miércoles por la noche, el señor Morgan hizo llevar a su esposa a la iglesia en una camilla. Ella apenas estaba consciente. Bill miró con lástima a esta mujer consumida. Ella estaba hablando entre dientes delirantemente mientras se crispaba del dolor. Bill tomó su mano derecha con su mano izquierda. Así como el ángel le dijo que tenía que hacer, su muñeca y el brazo inferior comenzaron a sentir hormigueo. Su mano se hinchó levemente y se puso de un rojo intenso. Pequeños chichones blancos aparecieron en una forma por todo el dorso de su mano. Él podía sentir vibraciones subiendo por su brazo hasta su corazón. Alzando la vista hacia su esposo, Bill preguntó:
¿Qué le pasa a la mujer? Se está muriendo con cáncer, dijo el señor Morgan. ¿Puede usted ayudarla? Bill pensó en las palabras del ángel. Si eres sincero y puedes hacer que la gente te crea, nada hará frente a tu oración, ni siquiera el cáncer. Él miró al señor Morgan a los ojos. Señor, yo creo que Dios puede sanarla. La pregunta es, ¿lo cree usted? Sí, fue la respuesta del señor Morgan. Bill cerró los ojos y pidió la sanidad de la mujer en el nombre de Jesucristo. De pronto, la vibración en su brazo izquierdo se detuvo. Bill abrió los ojos y se sorprendió al ver que su mano izquierda ahora estaba tan normal como la derecha. En ese momento vio una visión de la señora Morgan vestida con un uniforme de enfermera, atendiendo a pacientes en un hospital. Bill se puso de pie y declaró: Señor, no tenga temor, pues así dice el Señor, su esposa vivirá. El doctor de Margie Morgan, que la había acompañado a la iglesia, protestó: Pido su perdón, reverendo Branham, pero el cáncer está apretando sus intestinos tan fuertemente que ni siquiera podemos lavarla con un enema. No me importa qué problemas tenga. Yo vi una visión de ella asistiendo pacientes en un hospital otra vez. Y aquel varón que se encontró conmigo en los bosques dijo que todo lo que yo viera, yo debería decirlo así exactamente y así sería. Y yo lo creo. Al día siguiente, Margie Morgan estaba completamente consciente y en sus cabales. Para el viernes había recuperado el apetito junto con algo de su fuerza. El sábado, con gran asombro total de su doctor, ella estaba caminando por los pasillos pidiendo irse a casa. Ahora sería el capítulo 30, ¿no? Ahora sería el capítulo 30. Sí. Muchísimas gracias. Voy a comenzar a leerlo. Gracias, María, por esa lectura tan buena. Entonces, bueno, antes de que continuemos la lectura, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna anécdota que quiera hacer, que quiera comentar de este capítulo. Pues a mí personalmente me da mucho gusto saber partes de la historia que quizás no conocíamos. Por ejemplo, la historia de este varón que llegó desde Louisville buscando al profeta porque estratégicamente el ángel le dijo que buscara a un hombre de apellido Branham para que orara por él. Eso no lo conocía. Fue, digamos, que el inicio del ministerio después de encontrarse con el ángel. Entonces, son relatos que a uno lo llenan de mucha satisfacción y que lo hacen a uno cada día más fortalecer su fe en que lo que Dios envió a través del profeta fue un don que fue exactamente el don que Dios envió con su Hijo, mostrando la restauración de los tiempos apostólicos. Entonces, eso me agrada mucho. No sé si alguien tiene algún comentario. No, ¿sabes qué? De que me acordé Dios les bendiga. Estaba aquí pensando en un testimonio que nos comentaron hace poquito en la iglesia, porque aquí está, digamos que Margie Morgan, eso fue por el miércoles, ¿no? Que estaba mal, el profeta ora por ella y ya el viernes, ¿no? Dice que tiene ya recuperado el apetito, ya está, ¿cierto? Ya tiene más fuerza y eso. O sea que ese cambio fue casi que inmediato. Y recordé también un accidente que tuvo un joven ahí en la iglesia, ahí en Cali, y él contó su testimonio hace unos 15 días más o menos, yo creo. Un accidente que prácticamente era para que él estuviera muerto, o sea, literalmente él era para que ya, decía él, ya hubiera pasado 1 o 2 meses del funeral. Y él ingresa, bueno, digamos que es bastante un poquito largo porque son varias cosas que él comenta, pero para resumirles, para resumirles, él hace el comentario de que prácticamente, y luego su hermana también, digamos, como que lo afirma,
y es que él se accidentó, digamos, el día de hoy, lo llevan, ¿no?, al hospital y esto, y obviamente nos ponemos en oración, el hermano da ora por él, los hermanos en la iglesia oran por él. ¿Vas aquí a dibujar? Pero ahorita apoyamos sobre algo, que no puedes apoyar. Y dice él que prácticamente cuando llega, o su hermana es la que cuenta, porque él estaba inconsciente, él pierde su conciencia, cuando llega la enfermera le dice como que mire, esto es solo un milagro porque su hermano de hoy no sale vivo. Entonces, pues claro, ella dice que ella se ataca a llorar, que fue para ella pues como así, y le dijo, si usted cree en un Dios, ese Dios es el único que lo puede restaurar. De resto, no, o sea, como que dice, nada que hacer con su hermano. Porque él se cayó y se afectó acá la parte de la columna, las cervicales, y le decía al doctor que cuando le hicieron su examen, o bueno, este escaneo, lo que le hayan hecho, si hubiera movido tan solo como 1 milímetro, era sí. 1 milímetro, como un huesito de una vértebra, había sido ya el fin. O sea, uno dice, ¿qué es 1 milímetro? O sea, eso es nada. Pero hubiera sido, entonces, ella le dice, yo creo en Dios. Claro que sí, yo creo en Dios y yo sé que Él lo va a levantar de ahí. Y bueno, todos en oración, y dicen que al otro día, prácticamente fue al otro día, ¿cierto? Le dieron salida, le dieron de alta. Y fue como que, oh, Dios mío, o sea, entonces, cuando ellas narran, ella y su mamá, perdón, dice, nosotros lo que creemos es que Dios cogió a mi hijo, decía su mamá, y le hizo así como un escáner, y fue restaurando todos los huesos, todo, y lo restauró de un día para otro. O sea, eso fue un milagro, porque realmente era para que el muchacho se hubiera fracturado, o sea, hubiera quedado hasta, si no es muerto, pues hubiera quedado cuadrapléjico. Bueno, sí, exacto, que no, sin movilidad. Entonces dice uno, Dios, o sea, ese sigue siendo ese mismo Dios. Que estuvo en el profeta, el mismo Dios que estuvo en el Antiguo Testamento con cada uno de los profetas en ese tiempo, con el pueblo de Israel, o sea, con todo. Digamos que él sigue siendo ese Dios a través de todos los tiempos. Entonces, eso pues a mí me impresionó mucho porque dice uno, Dios mío, de verdad que a veces uno dice, no, pues uno no ve los milagros ahí palpables, o de pronto no es constante, ¿cierto? Que uno vea como esos milagros ahí, ¿no? Porque a veces uno ora y entonces uno escucha la sanidad de los hermanos, a uno mismo, también el Señor lo ha sanado, muchas cosas. Pero escuchar ese testimonio para mí fue, ahora recordando pues a la señora aquí, que fue como inmediato, entonces me hizo recordar ese testimonio de este joven que eso fue inmediato también. Entonces dice uno, la gloria y la honra es para el Señor, porque es el único que puede hacer eso. Y los médicos, y al otro día lo más tremendo es que como que la enfermera que le había dicho a la hermana de este joven que pues no iba a pasar de ahí, se siente como sorprendido, cuando lo vio como que se sorprendió, ¿no? O sea, y se alegró, y como que, ay, o sea, eso es un milagro. Entonces ellos lo único que pueden darle era gracias a Dios, igual que él, de que Dios le ha dado una segunda oportunidad, ¿no? Entonces, era eso lo que quería comentar. Gracias. Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar la lectura del capítulo 30, Prisioneros Libertados, 1946. La noticia de la sanidad de Maggie Morgan se fueron divulgando de amigo a vecino, dando vueltas y serpenteando en su propio camino misterioso hasta que cruzaron el río Mississippi. Pronto Bill recibió un telegrama del reverendo Robert Daugherty de San Luis, Missouri, pidiéndole a Bill que viniera a orar por su joven hija Betty, quien estaba sufriendo de una enfermedad desconocida. Reconociendo la mano del Señor en esto, Bill le dijo a su iglesia que iría tan pronto como pudiera ahorrar suficiente dinero para el viaje. Su congregación sintió que también esta era la voluntad de Dios, poniendo en un fondo común los recursos de ellos. Inmediatamente recaudaron los $11 que se necesitaban para un boleto de tren de viaje de ida y vuelta. Bill pidió prestado un traje de uno de sus hermanos y tomó un tren nocturno con destino a Missouri. Cuando el tren entró en la estación de San Luis en la mañana siguiente, Robert Daugherty estaba esperando en la estación.
se miraba agotado. Hermano Branham, ¿ha escuchado usted algo de parte del Señor? No, hermano Dougherty. ¿Cómo está su niña? Tenía los hombros caídos y su voz se oía monótona con abatimiento. Está en muy malas condiciones. Venga, lo llevaré a verla. En el camino a casa, él explicó, mi hija ha estado sufriendo con esto durante 3 meses. Los doctores están confundidos. Sus temblores constantes le hacen pensar que pudiera ser el baile de San Vito. Pero ella tiene otros síntomas que no corresponden. Baile de San Vito es una afección convulsiva generalmente infantil. Los síntomas no corresponden con ese diagnóstico. Nada de lo que han hecho los doctores ha aliviado. Yo he orado y orado por ella, mi familia ha orado, mi congregación ha orado, otros ministros de la ciudad han ayunado y orado por ella, pero sigue sin mejorar. Al llegar a su casa, Bill conoció a la señora Dougherty. Ella se miraba debilitada, los bordes de sus ojos y las comisuras de su boca decaídos. Semana tras semana, esta madre se había sentado junto a la cabecera de su hija enferma. En cuanto a la pequeña de cabello rizado Betty Dougherty, ella estaba sufriendo incesantemente. Se miraba tan lastimera, su labio inferior estaba hinchado y al rojo vivo de sangrar, donde ella se lo había estado mordiendo en su dolor. Ella se revolvía de un lado a otro sobre las sábanas de su cama. La pobrecita niña se había quejado y gritado tanto que no le quedaba nada de voz. Sin embargo, seguía intentando llorar. Poniéndose de rodillas junto a la cama, Bill tomó la mano derecha de la niña con la izquierda suya. Le sorprendió que no hubiera vibraciones. El ángel había dicho que él sentiría la enfermedad en su mano izquierda. Y eso era exactamente lo que había sucedido con Margie Morgan. ¿Por qué no podía él sentirlo aquí? Entonces Bill se acordó. El ángel había dicho que él únicamente sentiría vibraciones en su mano si la aflicción era causada por una vida demoníaca, tal como un microbio. Eso quería decir que Betty no tenía una enfermedad. Entonces, ¿qué era lo que le estaba afligiendo? Bill oró por la niña que sufría sin resultados inmediatos. Sin saber qué más hacer, Bill sugirió que él y el reverendo Dougherty fueran a su iglesia a continuar su súplica ante Dios. Allí, en el quieto santuario, estos dos varones insistieron en oración durante 3 horas, suplicándole al Dios Todopoderoso que tuviera misericordia de Betty Dougherty. Antes que cesaran, Bill oró: Padre Celestial, si tú permites que sane esta pobrecita niña, te prometo que me iré al ministerio al cual me has llamado, y te prometo otra vez que continuaré con el ministerio mientras proveas mis necesidades, porque no quiero rogarle a la gente por dinero. Cuando regresaron a la casa, Betty Dougherty estaba igual. Bill se sentó en el sofá de la sala, orando en silencio. Personas estaban constantemente yendo y viniendo. Después de varias horas, Bill salió a estirarse las piernas, continuando orando mientras andaba cuadra tras cuadra. El abuelo de la niña se encontró con él en el porche cuando regresaba preguntándole: ¿ya le ha mostrado algo al señor, hermano Branham? Bill respondió con tristeza: aún no. Él se metió de vuelta y se sentó en el sofá. Vio la cama de la niña, vio a la gente reunida alrededor de ella. Se vio a sí mismo haciendo algo con la niña. ¿Qué era eso? Antes que pudiera adivinarlo, la visión se desvaneció de una manera brusca y él se encontró a sí mismo en la sala sentado en el sofá. Entonces Bill comprendió lo que había sucedido. El abuelo había entrado de vuelta a casa, poniendo fin a la visión demasiado pronto. El abuelo preguntó: ¿puedo traerle algo, hermano Branham? No, gracias. Bill se puso de pie y se fue a la habitación de enfrente, con permiso, pero necesito estar a solas por un rato. Él salió y se sentó en el automóvil de Robert Dougherty, pidiéndole a Dios que permitiera que regresara a la visión. Pronto sus oídos captaron el sonido rítmico restillante de un torbellino. Alzando la vista, vio la misma columna de fuego que había pulsado arriba del ángel en la cueva. Ahora estaba girando a unos cuantos pies del toldo del automóvil. La visión vino precipitadamente. Bill vio una niña fuera de la casa de los Dougherty jugando en una puerta de sótano inclinada. La vio brincando de arriba abajo sobre la parte más alta de la puerta. La vio resbalarse y quedarse en una posición inadecuada. Bill vio su problema y vio lo que tenía que hacer para curarla. Abriendo de golpe la puerta del automóvil, Bill recorrió a grandes pasos el camino de entrada y se introdujo a la casa. Hermano Dougherty, ¿tiene usted confianza en mí como siervo de Dios? Sí, hermano Branham. Tengo, así dice el Señor para su hijo. Pero usted debe hacer exactamente lo que yo le diga que haga. Primero, quiero que todos salgan de la casa excepto la familia. Después que los numerosos amigos se habían ido, Bill le dijo a la mamá:
hace 2 días ustedes fueron al centro de la ciudad y compraron una cubeta blanca. Nunca se ha puesto agua en ella. Se encuentra en su despensa debajo del fregadero. Los ojos de ella se pusieron en alerta con sorpresa. Eso es cierto. Vaya y llene esa cubeta de agua y reúnase con nosotros en la recámara de su niña. Traiga consigo un trapo blanco. No me pregunte nada. Tan solo haga lo que, como le digo. Cuando ella regresó, Bill se puso de rodillas junto a la cama de la niña y continuó. Quiero que el abuelo se ponga de rodillas a un costado mío y el padre se ponga de rodillas en el otro. Mientras yo repito, el Padre Nuestro, quiero que la mamá humedezca el trapo y lo escurra y se lo pase por la cara de la niña. Luego por sus manos, luego por sus pies justo cuando yo termine. Bill inclinó su rostro y comenzó. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad en el cielo así como también en la tierra. Tan pronto como él terminó la oración ejemplar, la voz de Bill adoptó un tono de autoridad absoluta y declaró, así dice el Señor, Betty Dougherty será sanada. Ella se cayó de la puerta del sótano y se dislocó un hueso fuera de su sitio en su espalda. Empuja hacia atrás ese hueso en su sitio y ella sanará. Robert Dougherty volteó a la niña boca abajo y comenzó a tocar la curvatura de su columna vertebral. Efectivamente, una vértebra sobresalía excesivamente. Con manos fuertes dio un apretón rápido y firme sobre ese lugar y la vértebra regresó quedamente a su sitio. Betty Dougherty dejó de quejarse y revolverse inmediatamente. Pronto ella se había incorporado con una sonrisa en el rostro. Bill la tomó de la mano y juntos salieron caminando de la casa y por la calle a la fuente de soda donde Bill le compró una leche malteada. Varias semanas después, Bill estaba sentado en su porche. De frente hacia el final de la tarde, cuando llegó la familia Dougherty, Betty salió de un salto del automóvil primero. Sus rizos rubios saltaban mientras llegaba corriendo con Bill y le daba un abrazo. Robert Dougherty se sentó en el porche y le preguntó a Bill si él pensaba en regresar a San Luis para un avivamiento de sanidad de una semana de duración. Bill no tuvo que pasarse mucho tiempo considerando la propuesta. Él pensó en la visión que había visto en marzo, donde él estaba de pie en el oeste repartiendo una gran montaña de pan de vida. San Luis estaba al oeste de Jeffersonville. Tal vez este avivamiento sería el cumplimiento de esa visión. Pero en caso de que no fuera, Bill sentía ahora que debería cumplir su promesa a Dios y mudarse de tiempo completo hacia el nuevo ministerio. Al día siguiente abandonó el empleo en el servicio público de Indiana y su puesto como un guardabosques en el estado de Indiana. El domingo en la iglesia, Bill le dijo a la congregación concerniente al próximo avivamiento en San Luis. Él también explicó su promesa hacia Dios, que si Betty Dougherty era sanada, él se mudaría hacia el campo evangelístico y se quedaría allí hasta que Dios supliera sus necesidades económicas a fin de que él nunca le pidiera dinero a la gente. Entonces Bill predicó el último sermón que él predicaría en el tabernáculo de la Granja por muchos años. Él tomó el tema del pequeño David derrotando al gigante guerrero filisteo Goliat. Parecía un texto apropiado porque así como el pequeño David, Bill también se estaba enfrentando en desventaja a sus enemigos. Él era un predicador provinciano sin dinero saliendo en fe a pelear contra algunos de los demonios gigantescos del mundo, enfermedad, dolor e ignorancia espiritual. Pero él no estaba preocupado respecto a su falta de aptitudes y habilidades, porque sabía que Dios estaba con él. Y con Dios todo es posible, como le mostró la historia de David y Goliat. Neda y Margie Morgan acompañaron a Bill a San Luis, junto con varios miembros más de su iglesia. Robert Dougherty rentó una carpa del tamaño de la de un circo y anunció las reuniones de avivamiento por la ciudad. Solamente unas cuantas docenas de personas vinieron en la primera noche del avivamiento. Bill le relató cómo el ángel se había encontrado con él y les había dado una comisión de parte de Dios para llevar el don de sanidad divina a la gente del mundo. Enseguida hizo que Margie Morgan subiera a la plataforma y diera su testimonio. ¿Y qué testimonio tan espectacular fue? Hacía 1 mes y medio que Margie Morgan había dado vueltas en cama, delirante de dolor. Sus horas habían parecido estar contadas. El cáncer la había consumido más allá de toda esperanza. Y entonces vino un milagro. Ahora se sentía tan robusta y saludable como jamás se había sentido en su vida. Después de eso, Betty Dougherty daba saltos al andar hacia el frente. Ella también se miraba tan saludable y enérgica
como cualquier niña de 7 años de edad, como cualquier niña de 7 años de edad pudiera estar. Con estos dos testimonios como antecedentes, Bill predicó un breve sermón animando a la gente a que tuviera fe absoluta en las promesas de Dios para sanar. Entonces llamó a aquellos que estaban enfermos a que pasaran al frente. 18 personas vinieron al frente para oración. Una de las primeras personas por las que oró Bill era una mujer de 70 años, que tenía una venda envuelta alrededor de la cabeza. También tenía un crecimiento del tamaño de una pelota de golf en el extremo de la nariz. Tomando la mano derecha de la mujer con su izquierda, el dorso de la misma mano de Bill se puso de un rojo intenso y se comenzó a hinchar. Él podía sentir las vibraciones palpitantes procedentes de la mujer, moviéndose por la mano de él arriba en su brazo y hasta su corazón. Él estudió el grupo de chichones blancos que se formaron en el dorso de su mano hinchada y roja. Ellos se movían así como en la forma de los chichones que él había visto cuando tocó la mano de Margie Morgan. Es cáncer, ¿verdad? La mujer dijo que eso era. Después que Bill oró por su sanidad en el nombre de Jesucristo, las palpitaciones de su propio brazo se detuvieron. La hinchazón desapareció y su brazo volvió a su condición original. Bill la declaró sana, aunque el cáncer sobresalía claramente en su nariz. Enseguida Bill se movió hacia un anciano que había cojeado hacia adelante apoyándose pesadamente sobre un bastón. El anciano le dijo a Bill que había estado lisiado durante muchos años. Cuando Bill tomó la mano del hombre, no había vibraciones, así que Bill reclamó la promesa de Dios en Santiago 5, 14, 15. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Bill tocó la frente del hombre con una gota de aceite de oliva mientras le pedía a Jesús que lo sanara. Antes que él hubiera terminado su oración, el hombre echó a un lado su bastón y se fue tan sano y con buen estado físico como si fuera 20 años más joven. Tomando el bastón desechado, Bill lo colgó de los travesaños arriba de la plataforma. Así transcurrió la noche, una sanidad tras otra. Esa noche 2 personas sordas recibieron su oído y un ciego recibió la vista. Desde luego, no todas las sanidades eran visibles, pero cada uno que pasó adelante por oración declaró que algo sobrenatural le aconteció después que Bill oró. La multitud se fue a casa muy emocionada. Las noticias de milagros tan espectaculares candilearon los rumores locales y a la siguiente noche cada avivamiento en la carpa estaba, cada asiento en la carpa estaba ocupado. Más sillas fueron provistas para la siguiente noche y todavía quedaron muchas personas de pie. Fue igual por el resto del avivamiento de una semana de duración. La carpa no tenía la capacidad suficiente para acomodar a todos aquellos queriendo entrar. No obstante, aquellos que no pudieron entrar no se fueron a casa. Ellos se apretujaban cerca de las aperturas para escuchar predicar a Bill, esperando tener una oportunidad más tarde de acercarse al frente por oración. Y tocante a las sanidades, Bill nunca había visto tantas sanidades y milagros amontonadas en una sola semana. Las personas eran liberadas de visquera, artritis, hernias, tuberculosis, diabetes, problemas del corazón, parálisis infantil, tumores, cánceres, trastornos nerviosos, problemas estomacales y sin cesar. Bill identificó a aquellas personas que tenían enfermedades por medio de la señal de la mano. Él comenzó a formular un conocimiento rudimentario de lo que podía ser el don en su mano. Aparentemente la vida de cada enfermedad relacionada con un microbio vibraba a una frecuencia diferente. Su brazo izquierdo estaba reaccionando en efecto a aquellas vibraciones. Los pequeños chichones se aparecían en el dorso de su mano, le causaban más interés. La forma de los chichones parecía ser diferentes con cada enfermedad. Al aprender el significado de cada forma independiente, él podía diagnosticar cada enfermedad causada por una presencia demoníaca, ya fuera microbio o virus. Él naturalmente que estaba adquiriendo bastante práctica. El sábado por la noche, un anciano de 93 años de edad con una barba blanca y larga fue subido al frente. Él tenía una pata de palo y un ojo de vidrio, pero su petición de oración era por su oído. Él estaba completamente sordo. Después de haberse ungido con aceite y de haberse orado por él en el nombre de Jesús, el hombre pudo ir incluso un cuchillero.
El domingo por la noche, un ministro de color de 65 años de edad fue conducido al frente. Este hombre había estado ciego durante 20 años. Bill enfocó una linterna en el rostro del hombre sin recibir tanto como una contracción nerviosa de un párpado. Él oró por el hombre, ungiéndolo con aceite e invocando el nombre del Señor. Entonces Bill puso su propia mano frente al rostro del hombre y preguntó, ¿puede usted ver mi mano? El hombre temblaba emocionadamente. Sí, veo algo, borroso y confuso. Esa es mi mano, dijo Bill. Mantenga su vista en ella y dígame cuando ya no la pueda ver. Bill caminó hacia atrás por la plataforma, manteniendo su mano en la misma posición al nivel del ojo. Cuando Bill llegó al filo de la plataforma a 40 pies, 12,19 metros de distancia, de pronto el hombre alzó la vista y gritó, alabado sea el Señor. Puedo contar las luces y puedo ver las crucetas de donde están colgando. El lunes por la mañana, un número de ministros en la ciudad vinieron a la habitación del hotel de Bill a pedirles si quería continuar la reunión durante otra semana. Bill dijo que él oraría al respecto y se los haría saber. Cuando se fueron los ministros, Bill y Medea se pusieron de rodillas para pedir la dirección del Señor. Después que habían orado un rato y las voces de ambos se habían quedado en silencio, Medea se decidió ya a leer de su Biblia. Ella abrió al azar y comenzó a leer Isaías, el capítulo 42. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pasto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Él sintió que esta era su respuesta. No había visto el prisionero libertado en estas últimas semanas, aún hasta la apertura de ojos ciegos. Llamando a los ministros de San Luis, él les dijo que continuaría con el avivamiento de sanidad por otra semana. Esa noche, él le predicó a una carpa llena y oró por los enfermos hasta la 1 de la mañana. Los prisioneros continuaban siendo libertados de problemas de senos, cálculos biliares, enfermedades glandulares, visión defectuosa, alta presión de sangre, artritis y cánceres. Nada parecía poder resistir la fe de la gente en el poder de Jesucristo. Un hombre tenía un brazo que había estado paralizado durante 29 años. Después de la oración, él pudo hacerlo girar arriba de su cabeza. Una mujer lisiada que tuvo que ser llevada en brazos salía andando por medio de su propia fuerza. Un hombre que tenía tuberculosis en los huesos de su pierna derecha salió e iba golpeando el piso con su pie, alguna vez enfermo sin sentir una pizca de dolor. Una mujer con un infante en brazos le dijo a Bill que el niño nunca había abierto los ojos. Bill oró en el nombre de Jesús y los ojos del niño se abrieron. Una noche, una niña de 11 años de edad llamada Evangeline Getty trajo al frente a un niño menor que estaba sordo. Cuando Bill escuchó su historia, él la hizo que la repitiera en el micrófono. Evangeline dijo que los padres de Bobby no creían en Dios, pero ella sí, y ella había visto lo que Dios puede hacer. De modo que atrajo a su amigo Bobby a la reunión para que fuera sanado. Bill ungió a Bobby con aceite y oró por él en el nombre de Jesús. El oído de Bobby fue restaurado. Este no fue el único niño sordo sanado. Alrededor de las 12:30 una noche, mientras Bill se estaba listando para clausurar el culto de oración, un hombre prorrumpió a través de la parte de atrás de la capa gritando, hermano Branham, espere, todavía no termine. El hombre condujo a una niña de 12 años de edad hacia el frente. Él explicó, soy un ministro del norte de Illinois. Algunos amigos me llamaron y me dijeron, ¿cómo es que el Señor Jesús estaba contestando sus oraciones? Yo manejé todo el día para llegar aquí a fin de que usted pudiera orar por mi hija. Ella nunca ha escuchado un sonido en su vida. Nació sorda. Ungiendo a la niña con una gota de aceite de oliva, Bill levantó su vista al cielo y oró quedamente. Por favor, amado Señor, restaura el oído a esta niña en el nombre de Jesucristo. La niña saltó como sobresaltada. Levantando las manos hacia sus oídos, corrió hacia su padre. Podía oír. Mientras cada culto nocturno comenzaba, algunas de las personas por las que se había orado más antes en el avivamiento pasaron adelante a decir tocante a sus sanidades, tales como la anciana que tenía cáncer en el extremo de su nariz. La misma noche que se oró por ella, el cáncer se desprendió
dejando un hueco donde había estado el crecimiento. Otra mujer anciana mostró cómo sus manos se movían ahora, explicando que durante los últimos 2 años ambas manos habían estado lisiadas e inútiles después de una operación no lograda. Un hombre que antes apenas podía moverse debido a la artritis reumatoide demostró cuán efectivamente podía usar sus extremidades. Una mujer joven narró cómo es que se había herido el pie izquierdo, fracturándose el hueso metatarso, el cual entonces sobresalía apenas debajo de la piel. Los doctores no pudieron hacer nada por ella, pero 15 minutos después que Bill oró por ella, sintió su pie enfriándose. Bajando la vista, se sorprendió al ver que la hinchazón había disminuido y el hueso había retrocedido a su sitio correcto. Por las pocas últimas noches del avivamiento, tanta gente estuvo amontonándose alrededor de la plataforma por oración que Bill casi no podía moverse de una persona a la siguiente. Con mucha dificultad consiguió orar por cada uno esperando oración, pero eso significaba que los cultos estaban durando hasta las 2 de la mañana. Cuando terminaba cada noche, él estaba tan débil que el reverendo Dougherty tenía que ayudarlo a salir hacia el automóvil. Agregando a esta carga de trabajo agotadora, durante el día, el reverendo Dougherty llevaba a Bill a llamados en las casas, orando también por aquellos enfermos que acudían a las reuniones nocturnas. Finalmente terminó su primer avivamiento de sanidad, dejando a Bill excitado concerniente al futuro. Él se estaba mudando hacia su nuevo ministerio y Dios estaba bendiciendo. Durante los últimos 11 días, Bill había tocado y orado por más de 1,000 personas. Los prisioneros eran liberados de la prisión, pero no había sido sin costo. Bill estaba agotado físicamente. No obstante, se sentía satisfecho porque sabía que había intentado lo más arduamente fomentar la causa de Cristo. Desafortunadamente, en San Luis él había establecido un patrón para sus campañas que en 2 años más casi lo arruinaría completamente. Bueno, y aquí termina el capítulo. Este sería el último capítulo del libro 2. Lo terminamos. Entonces, hemos llegado al final de este libro 2. Aquí está la explicación del autor, que creo que la dejamos para que la puedan leer ya. Y comenzaríamos con el libro 3. Por aquí tengo una escritura que quisiera leer antes de que pudiéramos terminar. En Romanos, el capítulo 15, el verso 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Tremendo como, de verdad, esto nos hace comprender la grandeza y la magnitud de Dios y el amor y la confianza que podemos tener en que Él puede responder nuestras peticiones y que no hay ninguna enfermedad que sea imposible para Él. No sé si alguien tenga de pronto un comentario, una anécdota, un testimonio, quizás que quieran darnos en esta noche, antes de cerrar el club de lectura. ¿No? Si no hay comentarios, si no hay testimonios, entonces estaríamos haciendo la oración para darle cierre al club de lectura de esta noche e invitándolas para el próximo club el día lunes y comenzando el libro 3 de la serie Sobrenatural. Si no hay comentarios, entonces vamos a elevar una oración a Dios y de esa manera vamos a cerrar este club. Vamos a inclinar nuestros rostros. Amado Señor Jesús, gracias, oh Dios. Al tener tu cuidado de nosotros, Señor, nos estás dando la oportunidad de conocer cada una de estas historias que son impactantes, impresionantes, Señor, que nos llenan de satisfacción, Señor, de saber que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y que esta escritura, Señor, para nosotros es más viva, Señor Jesús. Quizás, Señor, que en el mismo momento en que se escribió, Señor, porque podemos ver, Señor, por el testimonio de aquellos que han sido, Señor Jesús, beneficiados con la promesa, Señor, y con las palabras tuyas, Señor, que tú eres el Todopoderoso Dios. Queremos, Señor Jesús, invocando tu nombre, que tu presencia, Señor Jesús, vaya con nosotros, delante de nosotros, y donde quiera, Señor Jesús, que nosotros estemos, Señor, que tú, Señor Jesús, seas el que reciba el honor, la honra y la gloria. Pues todas estas cosas, Señor, lo que hacen es que aumentan nuestra fe, nos posicionan más, Señor, alrededor de tu palabra y nos permiten alcanzar, Señor Jesús, aquellas promesas que tú tienes para nosotros, Señor.
Aumenta nuestra fe, Señor. Y ayúdanos, Señor, si hay alguna dificultad en nosotros, Señor, alguna enfermedad, alguna afectación, Señor, que ellos, Señor, sea apartado de nosotros y que nosotros podamos tener esa fe, Señor, que tuvieron aquellos que pudieron presenciarlo en el momento, Señor, que pudieron vivirlo, Señor Jesús, y nosotros que ahora lo testimoniamos a través de la lectura, Señor, que podamos, Señor Jesús, recibir. Te damos la honra y la gloria a ti en el nombre santo y glorioso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Quisiera invitarles a que podamos abrir las cámaras para la fotografía, para el cierre de este club. Les invito. Ya está Debbie por acá. ¿Vas a tomarte la foto, ven? Toma la foto con nosotros. Bueno, ya viene aquí Debbie con Paulita. Listo. Venga. ¿Vienes? Venga, por acá que se golpeó y está toda llorosa la Debbie. ¿Listo, Debbie? Listo. Entonces, no sé si la hermana Milena, si Erika, Dios te bendiga. Pueden abrir cámara y si no, pues entonces lo hacemos así. Entonces, por favor, miren sus cámaras. Vamos a... ¿Listo? ¿Listo? Sonrían. Sí quedó. Espera, a ver. Si no, otra vez. Tan, 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 tan. Otra vez. 1, 2, 3. Yo siempre miro para acá y es para allá. Listo, vamos a detener la grabación. Muchísimas gracias por compartir. Gracias, María, por la lectura. Gracias, hermana Victoria. Gracias, Erika.